Después de nuestra reunión familiar, abrí mi aplicación bancaria y me congelé. El saldo me devolvió la mirada. 486. Ayer, había más de 15.000. Mi estómago se encogió tan rápido que pensé que me iba a enfermar. Al otro lado de la habitación, papá se reclinó en su silla, con una sonrisa de suficiencia asomando por la comisura de su boca. Nosotros lo necesitábamos más que tú, dijo como si fuera lo más natural del mundo. Me zumbaban los oídos. ¿Tú qué? Se encogió de hombros. Estarás bien. Siempre has estado bien. Apenas sentía mis manos mientras buscaba en mi bolso, mi voz baja pero cortante. Entonces no les importará lo que viene después. Se rieron. Papá, mamá, mi hermano, hasta que un golpe repentino y atronador hizo vibrar las paredes. La puerta principal se abrió de golpe y todo cambió. La puerta se estrelló contra la pared con tanta fuerza que los marcos de las fotos temblaron. Por un instante, todos se quedaron paralizados. La sonrisa de suficiencia de papá vaciló lo suficiente como para que yo me diera cuenta. No era la policía. Todavía no. Solo el viento que golpeaba la puerta por la tormenta de afuera. Pero esa grieta en su confianza. La aprovecharía. Entré, cerrando la puerta con deliberado cuidado. Mi teléfono aún estaba en mi mano, la aplicación bancaria abierta, el número imposible mirándome fijamente. Vaciaron mi cuenta, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Papá soltó un pequeño resoplido como si lo hubiera acusado de robar una galleta. No miles de dólares. No seas dramática, Raylen. Somos familia. La familia no toma sin pedir permiso. Le respondí. Mamá suspiró desde el sofá, sus agujas de tejer haciendo clic como metrónomos. Cariño, no tienes hipoteca, ni hijos, y un buen trabajo. Te recuperarás. Lo necesitábamos más que tú. La forma en que ella dijo nosotros como si fuera una causa noble me revolvió el estómago. Mi hermano menor, Jaque, estaba desparramado en el sillón reclinable, mirando su teléfono. Sin levantar la vista, murmuró, siempre ayudas. Para eso estás. Esa frase cayó como un puñetazo. Había escuchado versiones de eso toda mi vida. Cuando pagué las reparaciones del camión de papá, cuando cubrí el alquiler atrasado de Jaque, cuando mamá olvidó pagar la factura de la luz, me había dicho a mí misma que era temporal, que ellos lo apreciaban. Pero mirando a mi alrededor ahora, no vi gratitud. Vi derecho. ¿Cómo obtuvieron la información de mi cuenta? Demandé. Jaque finalmente levantó la vista, su sonrisa igualando la de papá. Tal vez no inicies sesión en tu banco en la computadora portátil familiar y te alejes. Apreté mi teléfono con más fuerza, conteniéndome para no arrojarlo al otro lado de la habitación. Eso no es solo descuido, es robo. Los ojos de papá se entrecerraron. Cuida tu lenguaje. ¿Lenguaje? Me reí con una risa corta y amarga. Vaciaron mis ahorros de toda la vida y necesito cuidar mi lenguaje. Mamá dejó de tejer. Raylen, estás exagerando. No es como si lo hubiéramos gastado en chatarra. Pagamos facturas, compramos comestibles. La interrumpí. No preguntaron, simplemente decidieron. El silencio se extendió, tenso como un cable. Podía sentir los latidos de mi corazón en mis dientes. Finalmente, papá se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas. Siempre has sido la fuerte. Sabíamos que podías manejarlo. Y así, me di cuenta de que esto no era un accidente. Era un patrón. Uno que había estado habilitando durante años. Pero esta noche, ese patrón se iba a romper. Desearía poder decir que esta fue la primera vez. Que la conmoción en mi pecho se debía a que habían cruzado una nueva línea. Pero la verdad, se habían estado acercando a esto durante años. Comenzó pequeño, tan pequeño que ni siquiera lo vi suceder. El verano después de la universidad, el camión de papá se averió. Llevaba solo un mes en mi primer trabajo real, apenas subsistiendo por mi cuenta, pero me llamó como si fuera un hecho. Lo cubrirás, ¿verdad? Te pagaré cuando pueda. Nunca lo hizo. Luego vino la mudanza temporal de Jaque de vuelta a casa después de ser despedido.
Había olvidado pagar su factura de teléfono, y mamá me pidió que me encargara de ello hasta que él se recuperara. ¿Lo hice? Al mes siguiente, volvió a suceder. Cuando cumplí 27 años, estaba pagando sus impuestos sobre la propiedad solo por esta vez. Reemplazando una lavadora que se rompió de la nada y cubriendo un préstamo a corto plazo para Jaque cuando se metió en problemas con las tarjetas de crédito. Nunca me pagaron, ni una sola vez. Y cada vez venía con el mismo guión. Siempre has sido la responsable. Tienes un trabajo estable. No tienes hijos que alimentar. La familia se ayuda mutuamente. Excepto que, de alguna manera, la ayuda solo iba en una dirección. Me dije a mí misma que estaba bien, que esto era lo que hacía la familia cuando alguien estaba pasando por dificultades. Trabajaba horas extras, me saltaba vacaciones y rechazaba cosas que quería para poder estar allí para ellos. Nunca preguntaron cómo me afectaba. Cuando perdí mi trabajo durante 6 meses, viví de fideos instantáneos y sopa enlatada. Nunca les pedí un centavo. Cuando me ascendieron, seguí enviándoles dinero sin dudarlo porque eso era lo que esperaban. En algún momento, dejé de ser una hija o una hermana. Me convertí en una red de seguridad sobre la que podían arrojarse sin preguntarse si yo podría soportar el peso. La peor parte. Pensé que estaba eligiendo esto. Pensé que me hacía buena. No fue hasta el año pasado, cuando mamá llamó para decir que el agua iba a ser cortada, que algo dentro de mí se rompió. Envié el pago, pero cuando miré mis propias facturas después, me di cuenta de que estaba manejando más obligaciones suyas que las mías. Y sin embargo, cada vez que siquiera insinuaba que era demasiado, la culpa me invadía como un reloj. ¿No nos quieres? Sabes, haríamos lo mismo por ti. Estás exagerando. Así que, me quedé callada. Seguí pagando. Y me dije a mí misma que era más fácil que pelear. Hasta esta noche, ver mi saldo destrozado, $15.000 desaparecidos de un solo golpe, no fue solo robo. Fue la prueba final de lo que había estado tratando de no ver. Ellos no me veían en absoluto, solo lo que podía darles. Y yo había terminado de dar. Miré fijamente a mi padre. $15.000 desaparecidos y estás sentado aquí actuando como si estuviera exagerando. Papá se reclinó, con los brazos cruzados, como un juez dictando un veredicto. No lo robamos. Lo pedimos prestado. Me reí con una risa corta, aguda, fea. ¿Prestado? Ni siquiera me lo dijeron. La voz de mamá era suave, casi ensayada. Sabíamos que dirías que no y puedes permitírtelo. Eso no es una excusa. Jaque finalmente dejó su teléfono. No es como si lo hubiéramos malgastado en unas vacaciones. Pagamos facturas, mantuvimos las luces encendidas, pusimos comida en la mesa. Mis ojos se entrecerraron. Entonces, ¿por qué mi cuenta muestra múltiples retiros de cajeros automáticos y un cargo de 200 en una tienda de electrónica? La mandíbula de Jaque se tensó. ¿Revisaste mis transacciones? Es mi dinero. Revisaré lo que quiera. La habitación se llenó de silencio. Solo el zumbido del refrigerador llenaba el espacio. Papá lo rompió. Siempre has sido en quien podíamos contar. No empieces a actuar como una persona nueva ahora. Crucé los brazos. Tal vez ese sea el problema. Han estado contando demasiado conmigo. Mamá frunció el ceño como si acabara de escupir en la sopa familiar. Raylene. La familia se cuida mutuamente. ¿Y quién me cuida a mí? Nadie respondió. Me senté lentamente, mi bolso aún a mi lado. Dentro, mi computadora portátil estaba cuidadosamente guardada junto a una carpeta de extractos impresos, pruebas. No había planeado confrontarlos esta noche, pero una parte de mí sabía que esto no iba a terminar solo con una conversación. La voz de papá bajó aún más, un tono de advertencia que había escuchado toda mi vida. Estás haciendo esto más feo de lo necesario. Te pagaremos. ¿Cuándo? Mamá miró a papá. Pronto, sostuve su mirada. Define pronto. Sus ojos parpadearon. Eso fue todo lo que necesitaba ver. No tenían un plan. Nunca lo tuvieron.
Había aprendido algo valioso a lo largo de los años. Las personas que viven de tu generosidad odian que empieces a pedir detalles. Jake agarró su chaqueta, claramente harto de la conversación. No vas a llamar a la policía a tu propia familia, Ri. No seas estúpida. Mis labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Ya veremos. Mientras salía de la habitación, mamá murmuró, no te atreverías. No respondí. En cambio, busqué en mi bolso, fingiendo revisar mi teléfono, pero en realidad, estaba abriendo una carpeta segura de capturas de pantalla, registros bancarios, fechas de retiro, cada pago etiquetado con el número de cuenta de donde provenía. Mis manos estaban firmes ahora. El temblor de antes había desaparecido, reemplazado por algo más frío, porque la verdad era que tenían razón en una cosa. Siempre había sido la persona confiable, y eso significaba que cuando decidiera actuar, no dudaría. Salí esa noche sin azotar la puerta. Azotar las puertas hace ruido. Necesitaba silencio. La lluvia había parado, pero el pavimento aún brillaba bajo las luces de la calle. Mi auto olía ligeramente a café viejo y ambientador de lavanda. Me deslicé dentro, cerré la puerta y me quedé sentada un momento, dejando que el silencio se hundiera en mis huesos. Luego, abrí mi computadora portátil. El punto de acceso de mi teléfono se iluminó, la conexión lo suficientemente estable como para abrir el panel de seguridad de mi banco. Cada retiro, cada compra, cada transferencia estaba allí, codificada por colores según el tipo de comercio, gasolineras, supermercados, pero también un salón, una megatienda de electrónica, un restaurante de carnes de alta gama. Mi cursor se detuvo sobre el botón Exportar a PDF. Clic, el archivo aterrizó ordenadamente en una carpeta que había etiquetado en mayúsculas, evidencia. Mientras se descargaba, mi mente se desvió hacia el día de Acción de Gracias pasado. Papá se había inclinado sobre la mesa, cortando el pavo como un rey, distribuyendo favores. Entre bocados, había preguntado. Cubrirás el impuesto a la propiedad este año, ¿verdad? Había asentido automáticamente, aunque mi propio alquiler había subido. Mamá había sonreído como si ya estuviera todo arreglado. Jake se había servido otra bebida y había murmurado, eres un salvavidas. La verdad era que había sido el cajero automático de la familia durante tanto tiempo que mi negativa de esta noche probablemente les pareció una traición. Bien. Volví al presente e inicié sesión en una cuenta de correo electrónico antigua. Rara vez usaba una que había configurado en la universidad. En su carpeta de borradores, comencé a construir una línea de tiempo. Fechas, cantidades, descripciones, qué cargos coincidían con los hábitos de gasto de quién. La tienda de electrónica. Ese era Jake. Había estado presumiendo de su nueva consola de juegos hacía solo 2 semanas. El salón, el capricho quincenal de mamá. El restaurante de carnes. Ese era el lugar al que iba papá para cenas de negocios que nunca conducían a negocios. Mis dedos se movieron más rápido. Esto ya no era solo por el dinero. Era por la forma en que se reían en mi cara. Como si mis límites fueran una broma. Para la medianoche, tenía un documento de 60 páginas, transacciones, capturas de pantalla, incluso algunos mensajes de texto antiguos donde habían admitido abiertamente usar mi dinero hasta el día de pago. El día de pago aparentemente nunca llegó. Envié todo el paquete a una copia de seguridad en la nube, y para asegurarme, a una unidad USB bloqueada que guardaba en la guantera. A la mañana siguiente, con el café, llamé a una vieja amiga de la universidad que ahora trabajaba en el departamento de policía local. Todavía no le di detalles, solo le pregunté si podía indicarme a alguien de delitos financieros. Ella me dio un nombre y me dijo que mencionara el suyo. ¿Estás bien, Ri?, preguntó. Miré por la ventana de mi cocina, donde la primera luz del sol acariciaba la hierba mojada. Todavía no, dije. Pero lo estaré. Al final de la semana, había concertado una cita con la detective que me recomendó. No me hacía ilusiones sobre lo feo que esto podía volverse. Los casos familiares siempre lo eran. Pero también sabía esto. Habían contado conmigo para ser la callada, la confiable, la que no se atrevería. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. La llamada llegó 3 días después. La voz de mamá era azucarada,
como siempre lo era cuando quería algo. Cariño, necesitamos hablar. Solo nosotros esta noche. Su tono hizo que sonara como si me hubieran pillado saliendo a escondidas después del toque de queda. No como si hubieran vaciado mi cuenta de ahorros. ¿De qué se trata esto realmente?, pregunté. No seas desconfiada, dijo, ligera y despreocupada. Solo necesitamos aclarar las cosas. Casi me reí. Aclarar las cosas era un código familiar para conseguir que estuvieras de acuerdo con ellos sin disculparte realmente. Aún así, accedí a ir. Quería verlos en persona. Quería ver sus caras cuando no cediera. Cuando llegué a la entrada esa tarde, la casa estaba iluminada como si estuvieran organizando una cena. A través de la ventana principal, vi a papá en la cabecera de la mesa, Jaque apoyado en la pared, mamá arreglando los cubiertos. No había comida a la vista. Esto no era una cena. Esto era una emboscada. En cuanto entré, Jaque sonrió. Bueno, mira quién decidió aparecer. Dejé mi bolso lentamente, deliberadamente. Terminemos con esto. Mamá señaló una silla vacía. Siéntate, por favor. Me quedé de pie. Papá se aclaró la garganta. Raylan, sabemos que estás molesta, pero tienes que entender que estábamos pasando apuros. No teníamos otra opción, añadió Jaque. Siempre has sido en quien podemos confiar. No preguntaron, dije rotundamente. Tomaron. Eso no es familia. Eso es robo. Los labios de mamá se apretaron. No uses esa palabra. No somos criminales. Lo usamos para cosas que importaban. Incliné la cabeza como diciendo, una consola de juegos de 1200, 600 en visitas al salón, cenas en restaurantes de carne. La sonrisa de Jaque desapareció. Nos has estado espiando. Se llama revisar mi cuenta bancaria, dije. La voz de papá bajó. Estás haciendo esto más grande de lo necesario. Podemos pagarte, levanté una ceja. ¿Con qué dinero? Nadie habló. Dejé que el silencio se extendiera hasta que mamá finalmente se movió incómoda. Pensamos que entenderías. Siempre has estado ahí para nosotros. Ese fue mi error, dije. Pensé que les importaba lo suficiente como para preguntar primero. Jaque se burló. ¿Entonces qué? ¿Vas a ir a la policía? ¿Poner a tu propia familia en la cárcel? No seas estúpida. Casi sonreí. Ya te enterarás pronto. Por un segundo, la habitación se congeló. Papá me estudió, tratando de averiguar si estaba faroleando. Mamá parecía querer decir algo, pero lo pensó mejor. Recogí mi bolso. Si tienen algo más que decir, ahora es el momento porque la próxima vez que tengamos esta conversación, no estaremos solo nosotros en la habitación. Jaque murmuró algo por lo bajo. Pero nadie más habló. Al alcanzar el pomo de la puerta, pude sentir todas sus miradas sobre mí. No con culpa, ni siquiera con miedo, sino con incredulidad. Todavía pensaban que no me atrevería. 2 noches después, llegó la llamada de la detective Aaron. Estamos listos si tú lo estás, dijo. Yo lo estaba. A las 6:45 de la tarde, estaba parada en el porche de mis padres de nuevo, el mismo porche donde una vez había dejado regalos de cumpleaños, bolsas de supermercado y sobres de dinero en efectivo. Esta noche, mi bolso era más pesado, no con dinero, sino con pruebas. Dentro, la mesa estaba puesta como antes. Papá en la cabecera, Jaque encorvado en la esquina. Mamá arreglando las servilletas. Apenas había entrado cuando Jaque sonrió con suficiencia. Supongo que al final decidiste no armar una escena. Dejé mi bolso, lo abrí y saqué una pila de hojas de cálculo cuidadosamente grapadas. Hablemos de números, gimió papá. Raylan, 1200 en GameHub Electronics, 614 en Belloc Salón, 2347 para pagar un préstamo de automóvil, 300 en retiros de efectivo 4 veces en una semana, todo dentro de las 72 horas de haber accedido a mi cuenta sin permiso. Jaque se movió. ¿Llevaste un registro de todo eso? Lo miré fijamente a los ojos. Cada centavo.
El tejido de mamá yacía intacto sobre la mesa, sus manos juntas frente a ella. Te dijimos que era para la familia. Me incliné hacia adelante y les dije que es robo. Papá golpeó la palma de su mano contra la mesa. ¿Basta? Eres nuestra hija. Siempre has ayudado. Para eso estás. Sentí el viejo reflejo, el impulso de encogerme, de suavizar las cosas, pero no vino. En cambio, busqué en mi bolso de nuevo y dejé una delgada carpeta. La detective Arlon tiene copias de todo esto. Ya ha abierto un expediente. Jake se rió como si acabara de decir que había llamado a la línea directa psíquica. Estás faroleando. No respondí. En cambio, miré el reloj. Las 7 de la noche. Justo a tiempo. 3 golpes secos resonaron en la puerta principal. Mamá saltó. La cabeza de papá se giró hacia el sonido. Jake se congeló. Los golpes llegaron de nuevo. Abran. Unidad de delitos financieros. La voz de papá se quebró. Tú realmente. Me hice a un lado mientras la puerta se abría. La detective Arlon entró primero, su placa prendida a su chaqueta. 2 oficiales uniformados la siguieron, uno sosteniendo una tableta, el otro un portapapeles. ¿Raylen? Preguntó Arlon. Soy yo. Asintió. Gracias por su cooperación. Nosotros nos encargaremos de aquí. La voz de mamá se quebró. Esto es una locura. Ella es nuestra hija. Arlon no pestañeó. Los lazos familiares no hacen que la actividad ilegal sea legal, señora. Jake se puso de pie, con las manos hechas puños. No robamos nada. Ella lo está haciendo sonar peor de lo que es. El compañero de Harjan miró los papeles sobre la mesa. Robo de más de 150 es un delito grave en este estado. Puede discutir el resto en el tribunal. La silla de papá rechinó ruidosamente contra el suelo mientras se levantaba. Estás destrozando a esta familia. Me enfrenté a su mirada. No estoy destrozando nada. Simplemente me niego a fingir que las piezas siguen enteras. Los oficiales comenzaron a leer los derechos, tomar declaraciones, catalogar la evidencia que había traído. Mamá se hundió en su silla, mirando el mantel como si pudiera volverse invisible. Jake murmuró por lo bajo. Pero cuando un oficial le dijo que permaneciera sentado, lo hizo. Por primera vez en años, nadie me hablaba por encima. Nadie me desestimaba como dramática o desagradecida, y todos finalmente parecían pequeños. Aaron me miró mientras se preparaba para irse con ellos a cuestas. Te mantendremos al tanto de los próximos pasos. Asentí, deslizando mi carpeta de nuevo en mi bolso. Mientras pasaban junto a mí, mamá me tomó la mano. Por favor, no queríamos lastimarte. Estábamos desesperados. Me retiré. No estaban desesperados. Estaban cómodos. Y pensaron que nunca los detendría. Sus ojos brillaron. Siempre has sido la fuerte. Me colgué el bolso al hombro. La fuerza no es dejar que la gente te desangre. Es saber cuándo detenerlos. Afuera, el aire de la noche era frío y cortante. El tipo que te despeja los pulmones. Me quedé en el porche hasta que el sonido de las puertas de los coches cerrándose y los motores arrancando se desvaneció en la oscuridad. Nadie me llamó. Nadie me siguió hasta la entrada. Por una vez, me fui sin cargar con su peso. La primera llamada llegó antes de que llegara a casa. No contesté. Cuando aparqué en el estacionamiento de mi apartamento, tenía 13 llamadas perdidas y 4 mensajes de voz. 2 de mamá, 1 de papá, 1 de un número desconocido que sospechaba era Jake. Me serví un vaso de agua, me senté en el sofá y dejé que el teléfono sonara en el mostrador. A las 11:15 de la noche, la curiosidad me pudo. Puse el primer mensaje de voz en altavoz. La voz de mamá era temblorosa, pero aún llevaba esa amenaza de control que siempre había usado. Raylen, no tenías que hacer esto. Pudimos haberlo manejado como familia. Por favor, cariño, los cargos son serios. Dicen que podríamos perder la casa. Lo eliminé sin terminar. El siguiente era, papá,
esto ha ido demasiado lejos. ¿Qué pasó con la lealtad? Estás humillando a tu propia familia. Piensa en lo que dirá la gente. Eliminar. Jake fue el último. Su voz goteaba resentimiento. Espero que seas feliz. Mis cuentas están congeladas. Estoy bajo revisión en el trabajo. Y mamá no puede dejar de llorar. Por unos pocos pagos. Arruinaste nuestras vidas. Unos pocos pagos. $15.000 aparentemente no calificaban como mucho para él. Los mensajes de texto comenzaron a la mañana siguiente. Párrafos de súplicas cargadas de culpa de mamá. Exigencias de una sola línea de papá. E insultos teñidos de rabia de Jake. Silencié el hilo del grupo por un tiempo. El silencio se sentía casi extraño. Me sorprendí escuchando el siguiente zumbido, la siguiente emergencia. El siguiente, eres el único con quien podemos contar, pero nada llegó que yo no permitiera. 3 días después, llegó un mensaje de un número que no reconocí. Sé que no hemos hablado en años, pero solo quería decirte que tenías razón sobre ellos. Era de Lily, mi prima por parte de papá. Habíamos sido cercanas de niñas antes de que se mudara a otro estado. Solía pensar que eras simplemente fría. Su mensaje de texto continuó. Ahora creo que fuiste valiente. ¿Lo que hiciste? No sé si yo podría haberlo hecho. Miré sus palabras durante mucho tiempo. ¿Valiente? Nadie en mi familia me había llamado así. No todos los mensajes fueron amables. Uno vino de un número bloqueado sin nombre. Si retiras los cargos, podemos llegar a un acuerdo. No respondí. Porque aquí está lo que finalmente había aprendido. Cada llegar a un acuerdo en esta familia significaba que tú dabas más, nosotros tomábamos más. Las llamadas disminuyeron después de la primera semana, reemplazadas por mensajes filtrados por su abogado. Mi propio abogado se encargó de ellos. Mientras tanto, dormía mejor, comía mejor, iba al trabajo sin esa constante preocupación de quién necesitaría algo de mí a continuación. Por primera vez en años, no me estaba preparando para la próxima crisis porque ya no era mía de llevar. Pasaron 3 semanas. El caso seguía abierto, pero el ruido había disminuido. No más llamadas diarias. No más emergencias repentinas disfrazadas de unión familiar. El silencio era tan completo que casi no confiaba en él. Luego, una mañana, apareció un sobre en mi buzón. Sin dirección de remitente. Dentro había un cheque por $1.000 y una breve nota con letra pulcra. Rylan, lo dejé. Tenías razón en todo. La forma en que te tratan, la forma en que esperan sin preguntar. Verte defenderte me dio el coraje para irme también. Esto es por todo lo que pagaste cuando nadie más lo haría, alquiler, comestibles, las tarifas escolares de los niños. Sé que no es suficiente, pero quería decir gracias, Lily. Lo leí 2 veces. Mi pecho se sintió cálido de una manera que no había sentido en meses, no por el dinero, sino porque por una vez, alguien me había visto. No como una cuenta bancaria, no como una red de seguridad, sino como una persona. Esa tarde, caminé por mi apartamento, notando lo diferente que se sentía. El espacio seguía siendo el mismo. El mismo sofá, la misma mesa de café, el mismo zumbido tenue del refrigerador, pero el aire se sentía más ligero. No había ninguna expectativa tácita sobre mí. Ninguna culpa presionando entre mis omóplatos. Preparé la cena para mí sin calcular mentalmente qué facturas podría cubrir para otra persona esa semana. Puse música y dejé que llenara la habitación sin preocuparme por perder una llamada. Tomé mi café en el balcón a la mañana siguiente y me di cuenta de que había pasado 24 horas sin pensar en ellos. 3 meses después de la noche en que todo se rompió, la detective Aaron llamó con una actualización. Los cargos estaban avanzando. Jake había perdido su trabajo. Papá estaba luchando por encontrar un abogado que trabajara por menos de sus fondos cada vez más escasos. Mamá había estado tratando de vender posesiones adicionales para cubrir los costos legales. No sentí satisfacción, pero tampoco sentí culpa. ¿Estás bien?, preguntó Aaron. Miré el horizonte de la ciudad, la luz del sol rebotando en las ventanas. Sí, dije. Creo que sí.
Esa noche, me senté en mi escritorio y escribí una nota, una que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir. No soy tu banco. No soy tu plan de respaldo. No estoy aquí para desangrarme por ti mientras te ríes en mi cara. Estoy harta. Y lo estuve en el segundo en que dejaste claro que nunca me viste como nada más que un recurso. Arranqué la página, la doblé y la deslicé en el mismo sobre que contenía la nota de Lily. No como un recordatorio de ellos, sino como prueba de mí. Porque la paz no son fuegos artificiales o una gran celebración. La paz es sentarse en tu propia casa, tomando tu café, sabiendo que nadie te pedirá nada que no quieras dar. Y por primera vez en mi vida, eso fue suficiente.